No vamos a entrar en la filigrana jurídica, pero hay ciertas circunstancias que, más allá de todo el embrollo, resultan claras. En primer lugar, nuevamente, el candidato de Cabildo Abierto traspasa los límites de lo que debe ser el discurso de dirigentes políticos en una sociedad democrática. Todos sabemos que los fiscales no son mandaderos del Poder Ejecutivo. Basta leer la Constitución, la más citada y la menos leída. Pero decirle a un fiscal que está actuando mandatado por el Poder Ejecutivo... Es una falta de respeto. Es una falta de respeto y en otros momentos uno podría decir, bueno, es un desacato al orden institucional. Pero luego, ¿tú recuerdas el episodio final de una larga cascada que marcó el cese del entonces comandante en jefe del Ejército, Manini Ríos, con diatribas absolutas contra el Poder Judicial? Bueno, ahora resulta que recurre a la instancia máxima del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, con un elogio en donde, si bien cree que los fiscales están mandatados por el Poder Ejecutivo de turno, cree en la independencia del Poder Judicial. No cree en la independencia del Poder Judicial cuando se someten casos de la dictadura. Sería bueno saberlo. Pero por otra parte también el disparatario aumenta. Esta comparación del presidente de Cabildo Abierto y compañero de fórmula de Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech, respecto a que la situación de Manini Ríos tiene parangón con la situación vivida por Wilson Ferreira en el año 84, cuando literalmente lo pusieron preso para que no pudiera comparecer en la instancia electoral de noviembre del año 84. Bueno, ¿a qué apuesta? Y bueno, apuesta a la desmemoria más absoluta, más radical. No pueden haber dos opiniones. Quien conoce la historia sabe muy bien lo que ocurrió y sabe muy bien, de alguna manera, la forma absolutamente contraria de derecho con la que Wilson Ferreira fue marginado de la comparecencia electoral. La última comparecencia electoral, su última comparecencia electoral en vida, ya que moriría en el marzo del año 88. Después los recursos eran previsibles, el recurso de inconstitucionalidad ya se ha planteado, la Suprema Corte de Justicia, aunque con otra integración, ya ha fallado. Sí, había tres de los integrantes estaban y están hoy. O sea, todo es previsible. Lo que logra es demorar. Lo que logra es demorar y lo que logra es, confirmar, como se ha dicho, que Manini Ríos va a ser electo senador y entonces va a tener fueros parlamentarios. De todas maneras, esta situación en medio de la campaña era una situación que en verdad nadie quería, porque ha generado esta suerte de cruce complejo entre justicia y política en un momento de campaña electoral. Yo he escuchado algunos análisis que hablan de judicialización de la política. También he leído otros análisis. Por ejemplo, he leído el análisis de Raúl Ronzoni en el semanario Búsqueda, que es categórico en el sentido de decir que, bien, Manini Ríos omitió algo que era su deber informar, lo omitió por un largo tiempo. No hay norma que ampare eso, que en el mejor de los casos es un error. Los generales que estaban en el primer tribunal de honor le reclamaron que elevara eso a la justicia y aun cuando pueden haber dudas respecto a, bueno, ¿por qué se exoneró a todos los otros involucrados y particularmente a los involucrados del Poder Ejecutivo? El hecho de que hay una omisión en la comunicación del tema Gavazo y sus confesiones al Poder Judicial parece estar muy claro. Pero si uno hace el balance de todo eso y más allá de las discrepancias y más allá de, bueno,
la plena legitimidad que tiene Cabildo Abierto y su candidato de tener todas las garantías para que el soberano se pronuncie el próximo 27 de octubre, que esto es algo muy importante. La libertad no es para el que piensa parecido, ni siquiera es para el que concurre en ese acuerdo de régimen que es el respaldo a las reglas y procedimientos democráticos. El respaldo es para todos, siempre y cuando cumplan la ley. El respaldo es para todos. Y todos los actores, en este caso todos los partidos, deben tener el resguardo de las garantías. Pero acá no puede haber lugar a equívocos. A mí me preguntan, bueno, pero ¿por qué esa calificación de ultraderecha para Cabildo Abierto cuando el propio Guido Manini Ríos la esquiva, apela a su sensibilidad social, apela a su antiglobalismo? Bueno, hay un elemento que es muy clave. Tú sabes que la ubicación derecha-izquierda es una ubicación que depende de cada contexto, depende de cada historia, depende del significado que la ciudadanía le otorga a un determinado comportamiento, en este caso de un ciudadano. Bueno, ¿dónde está la representación de la dictadura en esta campaña? Y bueno, si yo miro las listas, si yo miro los dichos, si yo miro la dificultad en el mejor de los casos, o la ilusión expresa de calificar de terrorismo de Estado, de rechazar el Plan Cóndor, de, bueno, hacer lo que debe hacer respecto a un torturador contumaz e instrumento privilegiado del terrorismo de Estado como Gabazo, bueno, todo eso converge a Cabildo Abierto. Y eso se da en el mismo momento en que nada menos que el referente de seguridad de Cabildo Abierto, el señor Romanelli, es acusado por un grupo de expresos políticos de haber sido particularmente un hombre muy duro en la prisión de libertad, mientras estuvo allí, pero además muy duro en la tortura, muy duro en la pugna y muy duro en el antisemitismo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y Romanelli no va a cuestionar las visiones, recurre a los medios para exigir derecho de respuesta. O sea, no hay deseo de verdad. Lo que yo me pregunto, y esta es una pregunta necesaria, aquí hay un partido que además de afirmar la necesidad de terminar desde una postura de autoridad contra el relajo de la agenda de derechos, que además de señalar, bueno, que acá hay una institución agraviada que es el Ejército y que tiene que volverse a la normativa vigente desde la dictadura y que, por supuesto, es necesaria la reforma judicial, pero no hay que tocar las jubilaciones militares. Es decir, con todo esto, bueno, no hay nadie que puede llamarse a engaño, tampoco los otros partidos. Cuando yo escucho decir a la calle Pou, en cuyas convicciones democráticas creo que atrás del programa del Partido Nacional están los programas de 4 partidos y hay una coalición multicolor que incorpora a Cabildo Abierto. Cuando yo escucho con azoro de algunos líderes del Frente Amplio que con Manini Ríos hay algunos elementos con los cuales se está más cerca de Cabildo Abierto que con los partidos tradicionales, bueno, yo me pregunto qué conciencia histórica se tiene respecto a lo que esto significa 34 años después de la dictadura. Yo vuelvo a establecer, ha trascendido que, digamos, la principal demanda de Manini Ríos para participar en un gobierno de coalición sería el Ministerio de Defensa. En el año 2020 nosotros estamos dispuestos, los uruguayos estamos dispuestos a que haya un Ministerio de Defensa cuya referencia sea la dictadura. Y bien, sobre esto lauda el pueblo. Este es un pronunciamiento del pueblo. Son los ciudadanos. Y a mí me parece absolutamente bueno, porque si no estuvieran compareciendo en clave electoral, estarían en otro lugar mucho más complejo. Mucho más complejo. Acá hay vínculos absolutamente claros entre la gente que está en Cabildo Abierto y la institución Ejército.
esto es innegable, basta ver el mapa electoral. Bien, por suerte están compareciendo en las urnas. Este es uno de los pleitos que se tiene que dirimir el 27 de octubre. Y uno hasta podría decir, bien, las encuestas se están dando entre un 8, un 10, un 12%. Si tú lo miras en una larga duración, acá siempre hubo una franja de opinión pública y una franja de la población muy minoritaria, pero que estuvo con la dictadura. Recordemos que el voto verde y el voto amarillo son un ejemplo para remontarnos a la década de los 80. Claro, pero sobre todo el no del 80. Recuerda, el no del 80 fue categórico, en condiciones profundamente antidemocráticas, sin garantías para defender las distintas posiciones. Pero hubo un 43% muchos votos de la ciudadanía que votaron sí. No le han hecho esta pregunta a Guido Manini Ríos, que ya votaba, porque en su lectura sobre lo que hizo durante el periodo dictatorial, Manini Ríos pasa de su vocación descubierta en el año 72 para formar parte del ejército a la salida. Pero sería bueno saber qué votó en el plebiscito del 80. Seguramente debe haber votado sí, pero nadie mejor que él para referirlo. Pero estos ires y venires de esta suerte de cruce inconveniente, inoportuno, pero ¿cómo medirlo políticamente? ¿Qué tiene que hacer el fiscal Morosoli? Bueno, adecuar políticamente los plazos. No corresponde. No parece corresponder. Evidentemente es inoportuno, porque se da y evidentemente favorece a Manini Ríos, que además su estrategia ¿cuál ha sido? Y el máximo ha sido victimizarse. Victimizarse. Pero acá uno hace balance y queda claro tanto para el elector, qué es lo que está votando cuando vota a Cabildo Abierto, como queda muy claro para aquellos que, ante la eventualidad de un gobierno de coalición, dicen Cabildo Abierto adentro. Por eso cuando Ernesto Talvi, que va a ser un seguro participante de un eventual gobierno de coalición si gana la oposición, dice, me separa un océano de Cabildo Abierto y de su candidato. Bueno, creo que son compromisos que el elector, que el ciudadano debe asumir. La cosa está clara, nadie puede llamarse a engaño. Los actores han sido muy prístinos, por más que surjan dichos absolutamente absurdos como la comparación con Wilson Ferreira, que daña la memoria histórica de Wilson Ferreira, la agravia. Un ciudadano mínimamente informado sabe lo que está en juego.